Capítulo 2. Pablo escribe a la iglesia de Roma. Esta carta, esta epístola, es algo muy profundo, una de las principales epístolas de Pablo a los gentiles. Aquí hay muchos misterios que precisan ser conocidos, pero hoy vamos a tratar del juicio de Dios. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Por tanto, eres inexcusable, oh hombre, cuando juzgas. ¿Quién quiere que seas? ¿Por qué en lo que juzgas a otros, a ti mismo te condenas? Pues practicas las propias cosas que condenas. Practicas las cosas que condenas. Bien sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que practican tales cosas. Tú, hombre, que condenas a los que practican tales cosas y haces las mismas, ¿piensas que te librarás del juicio de Dios? ¿O desprecias la riqueza de su bondad y su tolerancia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios es que te conduce al arrepentimiento? Pero según la dureza de tu corazón no arrepentido, acumulas contra ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que esta palabra bendiga a todos los corazones, abra su corazón, esté en paz. Este altar es un altar de orientación, de enseñanza, de exposición de las verdades de Dios. Mi función como pastor es exponer las verdades de Dios para que todos nosotros podamos adecuarnos a estas verdades y vivir por cabeza en la plenitud de la bendición de Dios. Vamos a oír al Espíritu hablar. Señor Jesucristo, una vez más, Señor, humildemente me curvo delante de tu presencia. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres puro, tú eres verdadero. Tú quieres que vivamos la Biblia. Tú quieres que vivamos tus promesas. Tú quieres que vivamos, oh Dios, aquello que tú mismo revelaste y que hoy llega a nuestro conocimiento. Un mensaje regenerador, transformador, que nos va a capacitar todavía más en el momento de la cena del Señor, de vivir algo tan puro, tan profundo, tan intenso, que todos nosotros vamos a decir al final de este encuentro: fue la mano de Dios que hizo esto. Usa mis cuerdas vocales, mi mente, mi corazón, para que esta palabra tenga expresión, porque ella ya tiene vida, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga conmigo: amén, amén y amén. Mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos, pueblo elegido, pueblo separado, predestinado, nación santa, propiedad exclusiva de Dios, novia de Jesús, sin mancha, sin arruga y sin defectos. Mis hijitos en la fe. Hoy nosotros vamos a estudiar el libro de Romanos, en especial el que trata de la bondad de Dios y el juicio de Dios. La bondad de Dios y el juicio de Dios. Vean como Pablo dice en el versículo 4. ¿Desprecias la riqueza de su bondad? ¿Desprecias la riqueza de su tolerancia, de su longanimidad? Ignorando que la bondad de Dios es que te conduce al arrepentimiento. Vamos a recordar una vez más lo que significa la bondad de Dios.
Bondad de Dios es en el sentido de benevolencia de Dios, generosidad de Dios, misericordia de Dios, amabilidad de Dios, la bondad amorosa de Dios. Entonces, este es un atributo de Dios muy importante. Dios posee bondad para con sus hijos, la Iglesia de Jesús. Dios es generoso, benevolente, misericordioso, amable con su Iglesia. Entonces su naturaleza, la naturaleza de Dios, es una naturaleza misericordiosa y compasiva. Y muchas veces Él asegura el juicio. Él asegura el juicio porque es un Dios benevolente. Él retiene el juicio. Y vamos a estudiar esto un poco más profundo. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: viendo que no se ejecuta enseguida la sentencia sobre una mala obra, porque Dios siendo el justo juez, cada error o cada decisión o cada paso equivocado debería ser juicio, su sentencia sobre la mala obra. Pero dice que viendo que no se ejecute enseguida una sentencia sobre la mala obra, o sea, Dios es benevolente. El corazón de los hijos de los hombres está enteramente dispuesto a practicar el mal. Significa, como Dios no juzga inmediatamente nuestras malas acciones, la disposición de nuestro corazón, de nuestra carne, es de practicar el mal. Y dice después el versículo 12: por más que el pecador haga mal 100 veces y los días se le prolonguen, yo sé con certeza que bien sucede a los que temen a Dios. Entonces, lo que el Señor está diciendo a nuestra iglesia, Él está diciendo que es tan benevolente, tan misericordioso, que algunas personas se habitúan a pecar y dicen: nada nos sucederá, porque nada nos sucedió hasta el día de hoy. Entonces, quien tiene ese tipo de actitud, en realidad lucha contra la bondad de Dios, se burla de la voluntad de Dios. Que la persona erra una vez, nada sucede; erra dos, nada sucede, porque Dios es benevolente y está esperando que la persona se arrepienta. Entonces, si tú intentas o yo intento esconderme de Dios por causa de desvíos de conducta, yo quiero decirle a la iglesia que esto es imposible. Dios es bueno, sí, misericordioso, sí, tolerante, benevolente, bondadoso. Ahora, por eso nosotros debemos adorarlo, alabarlo, y no burlarnos contra su bondad. Hoy estamos aquí reunidos para hacer esto: alabar, honrar, servirlo. Acuérdense, Dios sonda los corazones. Y acuérdense, Dios no ejecuta inmediatamente su juicio porque Él es bondadoso y benevolente, dando tiempo para que la persona se arrepienta. El Salmo 23, versículo 6 dice: la bondad y la misericordia ciertamente me seguirán todos los días de mi vida. En cuanto aquí estamos, todos los días de nuestra vida, la bondad de Dios, la misericordia de Dios siempre estarán siguiendo nuestra vida. Y Él dice: yo habitaré en la casa del Señor para siempre. Entonces es muy interesante estos detalles de la Biblia Sagrada, que nos van a abrir hoy una nueva visión sobre esta cuestión. Salmo 31, 19. ¿Cómo es grande tu bondad?
que reservaste a los que te temen, de la cual usas para los hijos de los hombres, para los que en ti se refugian. Salmo 31, 19. Entonces Dios está diciendo, la bondad de Él es grande. Y esa bondad, ese cariño, esa generosidad, esa misericordia, amabilidad, bondad, todo eso es lo que Dios ofrece a aquellos que lo temen. Salmo 33:5, Él ama la justicia, Él ama el derecho. La tierra está llena de la bondad del Señor. Salmo 107:8. Rindan gracias al Señor por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Rindan gracias, entonces gracias a Dios por la bondad del Señor. Salmo 145:7. Divulgarán la memoria de tu mucha bondad y con júbilo celebrarán tu justicia. Entonces Dios es bueno y también es justo. Entonces nuestra perfecta alabanza es por la bondad del Señor. Eso nos motiva a celebrar todos los días un tiempo con Dios de alabanza y adoración. Por su bondad. Nosotros lo alabamos por su bondad, lo adoramos por su bondad, lo glorificamos por su bondad. Y claro, no podemos escondernos de Dios. ¿Cómo me escondo de Dios? Negando que alguna cosa que yo hice en relación a las verdades de Dios está equivocada, está errada, es pecado. Y cuando las personas niegan lo que hacen, ¿cuál es su primera actitud? Se apartan de la iglesia y culpan a los otros. Todos hacen así, allí afuera en todas las iglesias. La persona erra y en vez de decir yo erré y quiero corregirme para estar en paz con Dios y con los hermanos o con una situación, lo primero que hacen es huir de la iglesia. Solo que usen de la iglesia, pero no huyen de Dios. Entonces, Romanos, vamos a volver ahí. O desprecia la riqueza de su bondad, longanimidad, tolerancia, que son virtudes de Dios, ignorando que la bondad de Dios es que te lleva al arrepentimiento. No podemos despreciar la bondad de Dios. No podemos ignorar, despreciar la bondad de Dios. Vean, cuando Pablo escribió esta carta, en el segundo capítulo dice, no desprecies, no ignores. Había amonestado a la iglesia respecto a algo muy importante que el pueblo de Roma estaba despreciando. Vamos a ver esto. La ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad. Entonces Dios se aira contra toda impiedad y perversión de los hombres que detienen la verdad por la injusticia. Por cuanto lo que de Dios se puede conocer es manifestado entre ellos porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, así como su eterno poder, como su propia divinidad, claramente se reconocen desde el principio del mundo, siendo percibidos por medio de las cosas que fueron creadas. Tales hombres son por eso inexcusables. Si yo desprecio la bondad de Dios, dice que tales hombres son por eso inexcusables. ¿Inexcusables quién? Por cuanto teniendo conocimiento de Dios no lo glorifican como Dios, ni le dan gracias, antes se volvieron nulos en sus propios raciocinios, oscureciéndoseles el corazón insensato. Vean cómo es el comportamiento de una persona que desprecia la bondad de Dios. Por eso, Dios entregó a tales hombres, esas personas que tienen un comportamiento y actitudes absolutamente contrarias a Dios, llama de perversidad. Dios los entregó a tales hombres a inmundicia,
por las concupiscencias de su propio corazón, para deshonrar en su cuerpo entre sí. Por causa de esto, los entregó Dios a pasiones infames, porque hasta las mujeres cambiaron el modo natural de sus relaciones íntimas. Toda obra o toda actitud contraria a la heterosexualidad es condenada por Dios. Entonces Dios está diciendo que le entrega el hombre que tiene actitudes perversas para relaciones con otro hombre. Dios los entrega a pasiones infames. Hasta las mujeres cambiaron su modo natural en sus relaciones íntimas por otro contrario a naturaleza. Semejantemente, los hombres también, dejando el contacto natural de la mujer, se inflamaron mutuamente en su sensualidad, cometiendo torpeza hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la merecida punición de su error. Merecida punición por causa de la moralidad sexual de ambos lados. Versículo 28. Y por haber despreciado el conocimiento de Dios, que las personas saben que Dios cuando creó un hombre y creó una mujer. Entonces, si yo desprecio esto por haber despreciado el conocimiento de Dios, el propio Dios los entregó a una disposición mental reprobable para practicar en cosas inconvenientes, llenos de injusticia, malicia, avaricia. Ahora viene lo que es la práctica común de quien desprecia el conocimiento de Dios: injusticia, malicia, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contienda, idolatría, malignidad, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, presunciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, insensatos, pérfidos, sin afecto natural, sin misericordia. Ahora vean, conociendo ellos la sentencia de Dios, de que son pasibles de muerte los que tales cosas practican, no solamente las hacen, mas también aprueban a los que así proceden. Entonces somos un pueblo que ha tenido un nuevo nacimiento. Nacimos del agua y de la palabra, nacimos de lo alto, nacimos de Dios, nacimos por el Espíritu. Este nuevo nacimiento no nos permite más que volvamos a vivir estos hechos que Pablo condenó y Dios por el Espíritu permitió que fuera escrito. Una punición por los horrores, tiene sentencia de Dios. Ahora, me puedo decir, todo bien, apóstol, pero eso pasa allá afuera, en la vida del pueblo de Dios. ¿No existe eso? Existe, por eso que el Espíritu está usando el altar durante estos días, porque existe hasta iglesias, entre comillas, que no son iglesias, porque son personas que tienen comportamiento sexual contra Dios y contra la Biblia, porque saben que están equivocados. Sí, pero hoy en día todo el mundo acepta, amados hijos e hijas. No digan hoy en día porque la Biblia no cambió. Dios no cambió. Dios no dice voy a mejorar la Biblia para permitir la maldad del hombre dentro de la iglesia. No, Él no cambió. Por eso, podemos decir que el mundo está bajo el juicio divino, porque las naciones le dieron la espalda a Dios. La inmoralidad sexual que domina, es un mal que domina nuestra cultura. Porque cuando tú haces una estadística, dice cuánto por ciento de personas, en 215 millones, cuántas personas conocidas tienen ese tipo de comportamiento. 1%, 2% de una nación entera. Y ese 1 o 2% quiere que los otros 213 millones se curven y acepten. No podemos, amados, por mejor que sea mi corazón y tuyo,
Nuestro corazón no es mejor que Dios. Si Dios condena y dice que es pasible de muerte, ¿cómo puede un cristiano tener ese tipo de manifestación en su vida? La inmoralidad sexual domina nuestra cultura. Y yo te voy a decir algo. Yo hasta entiendo cuando alguien dice la compañera de fulana de tal, y no entiendo cuando dicen la viuda. Viuda sí es una mujer con un hombre. Era la compañera. El viudo de fulano. No, no existe el viudo de fulano. Hombre con hombre y mujer con mujer. No existe esa compatibilidad con lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, la voz cristiana, que es una voz de moral, clama contra la inmoralidad de nuestro país, contra los abusos, contra las corrupciones. Las personas que viven así quieren tener todos los derechos iguales a los otros y que los otros se callen. Y te voy a decir algo, amado, Dios juzgará todo esto. El mundo corrupto, pagano y inmoral está debajo del juicio diario de Dios. Ahora viene lo importante para nosotros que somos el Señor, que nacimos de Dios, que fuimos transformados a imagen y semejanza de Él. Tenemos un llamado, un don en nuestra vida. Ahora es para nosotros lo que enseñó Pablo. El cristiano que juzga todo esto, que dice que todo eso está equivocado y después practica las mismas cosas. No estoy hablando solo de la cuestión sexual. Estoy hablando de toda la lista, de todo lo que usted vio conmigo, de actitudes sin virtud, que son ofensas a Dios. Si yo juzgo que es errado y practico las mismas cosas, dice la palabra del Señor en Romanos 2:1, por tanto, eres inexcusable. Cuando juzgas, ¿quién quiere que seas? Porque en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, pues practica las propias cosas que condenas. Entonces yo digo, sí, aquel hermano allí hace chismos, habla de todo el mundo. Aquel hermano. Después voy y digo, entonces aquello que yo condené, yo estoy practicando, soy inexcusable. Inexcusable, cuando juzgas y practicas las cosas que condenas. Entonces quiere decir que no estamos exentos de practicar algunas cosas. El pecado está a la puerta y cabe a ti dominarlo en esas cuestiones. Por eso, ¿cuántas veces he enseñado aquí cómo es atroz la vida de una persona, por ejemplo, que tiene un desvío de comportamiento, de carácter y miente? Usted sabe, el mayor castigo para el mentiroso es que no le creen cuando habla la verdad. Dijo eso centenas de años atrás Aristóteles, el pensador griego. Dijo, el mayor castigo para el mentiroso es que no le crean ni cuando dice la verdad. Porque después de una primera mentira todo es dudoso. Por eso estoy diciendo que entre nosotros, marido, mujer, entre la familia, entre los hermanos, no podemos permitir mentiras. Porque si condeno la mentira y miento, soy inexcusable. A veces hay personas que tienen facilidad porque mentir tiene dos implicaciones fuertes. Una espiritual, que el padre de la mentira es el diablo, y la otra es un fenómeno sociológico, porque miente y debe mentir para cubrir la mentira y continúa mintiendo hasta que llega un momento que las personas no consiguen coordinar su vida con verdad y mentira. Hasta cuando habla la verdad, las personas dudan. Ya convivimos con mucha gente así en nuestro ministerio. Mentía 1, 2, 3 y un día trajo la verdad. Y todos nosotros dijimos, eso es mentira.
es un castigo que la persona tiene. Precisamos ser una iglesia verdadera. Precisamos de ser una iglesia que habla de esas situaciones y no las practica. Y a veces me pongo a pensar, no podemos engañar a Dios, no podemos burlarnos de Dios, no podemos jugar con Dios. Practicando las cosas que condenamos. Si yo condeno a la luz de la Biblia algo que Dios condena, no puedo practicar porque si no soy inexcusable. ¿Qué sucede? ¿Viene qué? Expectación de juicio y de fuego. Y solo aquella persona que asume y dice yo me equivoqué, yo mentí, yo murmuré, yo no fui honesto, solo esta persona es realmente perdonada por Dios. La persona hizo alguna situación, practicó alguna cosa con otra persona de la iglesia, tiene que buscar reparar el error. Jesús dijo, trajiste una ofrenda al altar. Antes de traer la ofrenda, déjala ahí. Reconcíliate con tu hermano. Después vuelve a agarrar la ofrenda y Dios recibirá la ofrenda. Es que a veces conseguimos identificar una pajita pequeña en el ojo del hermano y no vemos la viga que está delante de nuestros ojos. Entonces no podemos juzgar burlándonos de Dios, de su bondad. Yo hice 20 veces y nunca me sucedió, pero va a haber una que Dios corrige, que Dios disciplina, que Dios azota. Y esa cuestión de arreglar la vida con errores cometidos, en la primera cena que tuvimos, cuando comencé a predicar sobre esta cuestión de la pureza, de la santidad en la vida de la iglesia de forma total, delante de la cena del Señor y la vida personal. Terminamos el culto y una señora corrió para otro llorando, la abrazó y le dijo, yo hace muchos años, yo tenía esto y estoy contigo, te pido perdón. Este es el carácter de alguien que reconoció el error y está perdonado. Entonces, como una persona tiene 5 o 10 años con algo equivocado con un hermano, hablando del hermano, y después toma la cena. Eso es lo que queremos hacer en la iglesia. Si yo erré con un hermano, tengo que decirle, erré contigo, perdóname. No es disculpa, es yo erré, perdóname. No puedes decir, erré, pero no es mi culpa, la culpa de Dios que me creó, entonces Adán, Eva, mi suegro, el vecino. Fue por causa de ella. No, debo ser honesto. Si yo me equivoqué, perdóname. Esta es la persona que recibe el perdón de Dios. Si no, la vida queda trabada. ¿Entiendes? La vida queda trabada. Las puertas no se abren. El dinero no llega porque Dios está disciplinando a la persona para que tenga un tipo de comportamiento que sea luz y sal de la tierra. Entonces, vamos ahora más profundo porque ya eres maduro, ya puedes oír todo esto. Muchos cristianos, no estoy diciendo aquí dentro, muchos cristianos de forma secreta y privada practican lo que condenan. Eso es imperdonable. Todo lo que es contra Dios no puede ser parte de nuestra vida. Nada. Es el viejo hombre, el viejo Adán. Pablo dice, hagan morir vuestra naturaleza terrena. Yo debo reconocer mi lenguaje no está bien, mi sentimiento no está bien, mi forma de relacionarme no es buena, porque yo no puedo tener una vida secreta y oculta, hasta con mis emociones y pensamientos.
con actitud delante de alguien. No puedo tenerlo. Pastor, pero yo hice cada cosa y nada sucedió. Yo te voy a decir algo. La persona que hace y nada le sucede, no es hijo de Dios, es bastardo. Porque yo sé que Dios tiene 3 niveles de justicia: disciplina, corrige y azota, conforme a la gravedad del pecado. Pero apóstol, yo erré porque él me abandonó, ella me abandonó. Yo quiero decirte algo. Escuche lo que te voy a decir como un tutor espiritual. Si alguien no quiso quedarse a tu lado, es señal de que esa persona no es parte de tu destino en la vida aquí en la tierra. Diga adiós y siga adelante con su vida. A veces la persona tiene una desaparición y lleva de la vida toda diciendo por qué él, no, porque fue ella, porque fue ella. Amado, si alguien no quiso quedarse a tu lado, es señal que no es parte de tu destino aquí en la tierra. Diga adiós a esa persona y siga su vida, reconstruya su vida. Pero no pierda su espiritualidad, su santidad 1, 2, 3, 10 años después. Yo conocimos a una señora semana pasada, esposa de una persona importante en la ciudad. No, porque él no servía, porque la secretaria. Entonces vas a vivir toda la vida practicando aquello que tú condenas. No puedes. ¿Cuántos problemas hay en la vida de las personas? Nosotros somos responsables, hijos amados, por nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque tú conoces la verdad, ya conoces el juicio de Dios. Ya sabes lo que sucede cuando alguien viola la palabra y los mandamientos de Dios. Dios disciplina, corrige y azota. Por eso Él dice en el versículo 3: tú, hombres que condenas a los que practican tales cosas y hacen las mismas, por lo había escrito condenando a las personas que tenían vida sexual contraria a Dios. Había una relación de deformidades de carácter, de las prácticas pecaminosas, y dice: tú que condenas tales cosas y las practicas, ¿piensas que te librarás del juicio de Dios? Haces las mismas cosas y piensas que te librarás del juicio de Dios. Quiero decirte, como tu padre, tu amigo, tu tutor, nadie se escapará si vive y practica lo que condena. Nadie escapará, no hay excusa. Hacer algo que yo condeno no tiene excusa. ¿Por qué? Porque ya conozco la ley de Dios, no hay excusa. Ya sabes cuánto Dios es benevolente. Ya probaste la bondad de Dios. Versículo 5: por cuanto la dureza de tu corazón no arrepentido, te hace acumular contra ti mismo ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Entonces, pastor, ¿qué yo hago? Alguien pregunta en las redes sociales: ¿qué hago? Me metí en una situación, se hizo un nudo, un rolo. Yo te voy a explicar con amor. 28:13, el proverbio dice: el que encubre sus pecados, el que tiene una vida secreta, privada, el que encubre sus pecados jamás prosperará. Quiere decir que si yo tengo una vida pecaminosa y soy fiel diezmista, cumplí un mandamiento de Dios, pero no prosperaré. El que encubre sus transgresiones, aquel que no se arrepiente, hice mal, pero no se arrepiente, no prospera. Pero el que confiesa y se aparta y deja el pecado, alcanzará misericordia. Ah, pastor, pero yo soy débil. Ven conmigo al gimnasio, te vas a fortalecer.
Quien confiesa y deja. Yo confieso aquello que reconozco, yo erré, punto. Yo sé que hay fuego aquí. Voy a ver hasta dónde puedo llegar sin quemarme. Próximo lo quemó, próximo lo quemó. Puso la mano, quemó. Fui a jugar con fuego, el fuego me quemó. Tengo que confesar y dejar. Confesar y dejar. Feliz es el hombre, constante en el temor de Dios, pero el que endurece el corazón caerá en el mal. Entonces feliz es la persona que vive la Biblia. Você poder ver a tu marido, a tu esposa en paz, tus hijos mirar y decir, mi padre es maravilloso, mi madre es maravillosa. Muy importante es la vida, porque nosotros no tenemos disculpa. No podemos predicar una cosa y vivir otra. Debes dejar. Versículo 1 de Proverbios 29 dice, el hombre que muchas veces ha reprendido endurece la cerviz, será quebrantado de repente. Ese que ya fue amonestado varias veces, pero se amonestó. Y ahí viene la benevolencia de Dios. Vean lo que dice. Dios permite para que tú te arrepientas. Dios permite. Pero hay un momento que yo soy quebrantado y no hay más sanidad. Viene el juicio de Dios. Eso es maravilloso. Debemos dejar la idolatría, la murmuración, el chisme. Debo dejar todo lo que Dios abomina y aborrece. Debo dejar blasfemias, palabras obscenas, maledicencia, maltrato de la familia. Tengo que dejar. Yo me acuerdo cuando una señora vino aquí al altar, vean la osadía. Vino aquí con la hija y dijo, ¿puedes orar para mi marido morir? Yo dije, amada, mi especialidad es dar vida, no dar muerte. Él precisa morir, ya es demasiado tarde, ya debería estar muerto. Vivía en violencia verbal, violencia física, violencia de todas las cosas dentro de esa casa. Y vinieron a la cena. El momento más sagrado, más puro, que sigue una reflexión, un examen. Proverbios dice esto. Proverbios 6. Dice 19. 6 cosas el Señor aborrece. Su alma abomina. Tener ojos altivos. ¿Saben? Esa persona con la mirada arrogante, que se siente superior a todos. Yo soy el rey. Yo soy la fina flor del jardín. Soy el último bizcochito del paquete. Ojos altivos, lengua mentirosa. Dios no acepta. Claro, cuando una persona se convierte, el lenguaje va cambiando. No es de la noche para el día, es un trabajo de regeneración que el Espíritu Santo va haciendo. Lo que no puede después de varios años tener el tipo de comportamiento que Dios condena. Corazón que trama proyectos inicuos. Ven aquí, vamos a festejar un cumpleaños con una torta de naranja. La persona va allí, trancaron la puerta. No, aquí voy y comienza. Corazón que trama proyectos inicuos. Pies que se apresan a correr para el mal. Falso testimonio que profiere mentira y que siempre contiene entre los hermanos una abominación. ¿Están entendiendo? Esto es abominación.
La séptima diosa domina, quien es falso de testimonio, quien profiere mentiras, quien siembra contienda entre los hermanos. 4 o 5 meses atrás una hermana me buscó, me dijo, yo estaba esperando el culto. Había 4 o 5 señoras atrás y estaban hablando mal del apóstol. Dice de vuelta, dice, vieron a la iglesia hablar mal del ángel, lo mejor que se vayan. Las personas se habitúan a ese tipo de comportamiento y piensan, mintieron, se me contiendan, fui falso, no pasó nada, voy a continuar haciendo. No pasó nada, voy a continuar haciendo, solo que es inexcusable. Y la vida no prospera, queda amarrada, bloqueada. Es un hueco sin salida hasta que la persona confiesa y deja. Y hoy es el día para hacer eso. Hoy es el día para hacer eso. Confiesa y deja. Porque hay cosas que Dios aborrece y abomina. Cuando Dios ve a una persona evangélica, cristiana, falso testimonio, mentiroso, sembrar contienda entre los hermanos amados. Yo te voy a decir, como decía mi abuela portuguesa, está frito. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Hasta en el trato. Cuando una esposa quiere un gabinete pastoral, mi marido es esto y aquello. ¿Puedo llamar a tu marido? No, yo solo puedo decirte algo si tu marido está aquí para hablar la parte de él. Porque si no voy a ser juez de la iglesia, yo no soy juez de la iglesia, soy el pastor, yo amo. Yo cubro la iglesia con amor, con generosidad, con bondad de Dios que está en mi vida. Yo no puedo dar un parecer si vienes a hablar de tu marido sin que tu marido esté aquí. Tiene derecho a defensa. Ah, no me interesa. Ok. Próximo. Primera de Pedro 3:10 dice eso. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices. Yo quiero amar la vida y ver días felices. Diga, yo quiero amar la vida y quiero tener días felices. Basta de complicación, días felices. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, refrenar la lengua del mal. Cuando tienes algo que quieres hablar mal, muérdete la lengua con fuerza hasta que sangre. Después ve al hospital y que te lo costuren. Pero refrena tu lengua del mal. Porque la tendencia del ser humano es inexcusable un cristiano hacer eso. Evita que tus labios hablen con dolo. ¿Sabes lo que es dolo? Dolo es cuando la persona sabe que está equivocada, sabe de las consecuencias, sabe del juicio, pero aún así practica. Es practicar con dolo, con mala intención. Evite que sus labios hablen dolorosamente. Pastor, pero mi vecina... No, no se mete con vecinas. Es lo peor meterse con vecinos. Hace muchos años atrás yo tenía una vecina en el piso de encima que agarraba los pañales sucios y los tiraba a mi terraza. Un día dije, tengo que hablar con esta señora. Pero después pensé, voy a hablar qué, va a cambiar qué, va a mudar qué. Ya es la forma de ella, es el carácter de ella, es así que ella vive. No voy a conseguir cambiarla. Hasta que un día pasó algo extraño, porque todo lo que la persona siembra cosecha. Sembró injusticia, cosecha injusticia. No hay excepción de persona. Sea pastor o sea oveja. ¿Quieres vivir? Apártate del mal, practica lo que es bueno, busca la paz. Está aquí la felicidad. Creo que debo cuidar de mi cuerpo, beber agua, las cosas normales, disciplinas con Dios. ¿Quieres amar la vida, ver días felices? Evita que tus labios hablen dolosamente, apártate del mal, practica lo que es bueno, busca la paz y síguela.
porque los ojos del Señor reposan sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus mas o súplicas. rosto do Senhor Pero el está rostro del contra Señor está aqueles contra que aquellos que praticam practican el mal. Então não tem jeito. Senão nós vamos Entonces, pregar uma coisa e viver no outra. podemos predicar una cosa Aprendemos y uma vivir coisa e otra. Aprendemos praticamos una cosa y aquilo que nós practicamos condenamos. aquello que Então condenamos. só assim haverá avivamento, Entonces, só solo así assim haverá habrá manifestações de avivamiento, Deus na habrá vida de todos. manifestaciones de Dios en la vida Porque de eu entendo todos. que muitas pessoas Porque yo abusam da entiendo que bondade de muchas Deus, personas pisam abusan na de la sua bondad de Dios, misericórdia, pisan en su desprezam a misericordia, sua justiça, desprecian su justicia, zombam do seu amor, se burlan de su amor, rejeitam a sua graça, rechazan su gracia, vivem cristianismo falso. viven un cristianismo falso. Porque uma pessoa que é justa Porque una persona que es não justa pode tolerar no puede blasfêmias. tolerar blasfemias y burlas. Eu chamo a esses Yo llamo a apóstatas esos de apóstatas disfrazados de cristianos. Ele é apóstata, está disfarçado. Es apóstata disfrazado de cristiano. Ahora piense en esta recta final. Como vivem tantos evangélicos? ¿Cómo viven tantos evangélicos? Zombando de Deus, Burlándose de Dios, hablando mal uno de los otros, toleran el mundo, pecan. pecado é rejeição da bondade. Todo pecado es rechazo de la bondad de Dios. E aí que está aí o evangelho. Y ahí está el Evangelio. 180 anos no Brasil, 180 años en Brasil. você continua vendo as mesmas Y continúas viendo las mismas cosas. Porque vean, Satanás, Satanás, há 6.000 por lo anos menos hace 6.000 años que él para fazer os crentes errar. busca hacer cosas para que los creyentes erren. Do tamanho de BRT. Tiene un currículum inmenso. Ele tem os seus arquivos. Entonces en sus archivos tiene todo lo malo que roba, mata, destruye. Él tiene esta debilidad, voy a lanzar esto a ver si agarra. Nadie va a saber, nadie sabe, nadie vio. Práctico. Y Dios dice, eres inexcusable. Marcos 7:21. Porque es dentro del corazón de los hombres que proceden los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las ambiciones desmedidas, las maldades, el engaño, la envidia, la difamación, la arrogancia, la insensatez. Es de dentro del corazón. El otro día yo pasé aquí un video y el pastor en Mozambique dice, el apóstol es un hombre de fe, no retrocede. Aún con esos videos que están hablando mal de él. ¿Cómo es posible? Está allí en África y accesó un video y está allí diciendo, cuando hice el cumpleaños de ministerio, mucha gente me dijo, no desista. Después de 44 años voy a desistir. Muchos dicen, no desista. ¿Por qué? Si yo no voy a desistir, nunca en mi vida desistiré. Ya pasé por situaciones de pura desistencia y no retrocedí. Porque yo quiero vivir el Evangelio, yo quiero vivir la vida eterna. Es por eso, amado, que miramos y vemos la desgracia del mundo y a veces nos preguntamos, ¿cómo Dios permitió esto? A veces viene un juicio colectivo, Dios manda un tsunami, una situación, un terremoto, muere mucha gente. ¿Dónde está Dios? Bueno, donde las personas lo pusieron. ¿Qué tipo de Dios es este? Dios es un Dios justo que practica justicia. Él practica justicia. Y hemos visto el juicio de Dios. Aquellos que perecen en esos desastres, algunos no tendrán culpa, pero la verdad es que el sueldo del pecado es la muerte. Pablo dice esto en Romanos, según la dureza de tu corazón. Tengo 5 minutos, quiero hablar con los maridos y esposos, porque a mí me duele mucho cuando escucho decir que aquel hermano
le pegaba a la esposa. Acho que é uma ofensa tão grande Es una ofensa tan grande ofender a un esposa. marido ofender a la Só pela esposa ofensa, Deus lhe que corta a solo oração. por la ofensa Dios corta sus oraciones. Deus te deu uma esposa para você Dios te dio amar. una esposa para que la Como ames, Cristo como amou Cristo a igreja amó a e la deu a vida iglesia por ela. y dio la O vida homem por que ama ella. sua esposa tem El hombre obrigação que de dar ama a a su vida. esposa tiene obligación de dar la vida por la esposa. Estava falando com uma das nossas bispos, ela disse: Estaba Deus hablando me con uno de deu nuestros tudo, me deu um obispos, dijo, marido, Dios me dio todo, me dio un marido que es un caballero gentil, filhos bonitos, bons, hijos bonitos, saudáveis, buenos, casa, saludables, eu tenho tudo. una casa, tengo todo. Começou por enumerar o marido, Y dizendo: comenzó por nombrar el marido generoso, cortés, gentil. generoso, Amados, gentil. precisamos de ser esses Amados, maridos. precisamos ser esos maridos de la Biblia. As esposas precisam ser Las esposas esposas precisan da Bíblia, ser las sendo esposas de la submissas. Biblia, siendo sumisas. Submissas. Sumisas. Submissão não quer dizer que você é Sumisión no inferior. quiere Você está decir que eres dizendo: inferior. eu Estás aceito diciendo, que meu yo marido acepto que mi seja o marido sea cabeça, el o cabeza de sacerdote la da minha vida. casa, el sacerdote de mi vida. Perdoem-se um ao outro. Perdónense uno al otro. Não deixe o sol se colocar No sobre deje que el sol se ponga sobre vuestra ira. Pastor, já estamos há 3 meses sem nos falar. Pastor, hace 3 meses que no nos hablamos. No hay excusa. Você que tem Tú que tienes namoro muito tempo, un noviazgo hace mucho tiempo. tico-tico no fubá, tá? É assim, eu gosto, depois nos separamos, depois voltamos. Eu vou lhe dizer, Volvemos, case-se. vamos y vemos. Yo te digo, Pastor, cásate. o senhor não- Então, Pastor, você tem proposta de quê? ¿tienes propuesta de Tem qué? uma moça que Deus deu, um rapaz que Deus deu, tem condições de vida. ¿Tienen condiciones de vida? Van a esperar unos cuantos años. O que há nessa relação que a ¿Qué hay en pessoa esa diz? relación Não, que la nós nos persona amamos dice, muito. no, nos amamos Nos mucho, amamos apóstol? como nunca ninguém se amou na Nos vida. amamos como Mas nunca nadie se casar, amó, pero casarse, case. cásese. Abrasado. No viva quemándose. Não, mas eu tenho. Não tem nada. Todo homem é homem, toda mulher é Todo hombre, hombre, toda mujer es mujer. O que eu estou dizendo é que uma relação. Lo que estoy de diciendo es que una 6, 7 relación de anos 5, 6, 7, 8 años de noviazgo tiene que tener matrimonio tem casamento no Senhor. en el Señor. Eu vou lhe dizer também com Y muito te voy a carinho, decir con mucho cariño. eu entendo Yo entiendo que si una persona es consagrada aquí en la iglesia, o senhor consagrou os filhos. Ótimo. Fui salvo na igreja, fui salvo en la iglesia, fui transformado na igreja, fui transformado en la iglesia, espiritualmente, crecí espiritualmente, constituí sou uma familia, pessoa ligada à igreja. soy una persona ligada a la Vou iglesia. casar. Me voy a Não, casar. vou casar aqui não, vou casar lá no buffet. No me voy a casar aquí, me voy a casar Casamento. en un salón. Você foi salvo. Casamiento en la iglesia, fuiste salvo en la iglesia. Fazer casamentos fora da igreja. No me pida para hacer casamientos fuera de la iglesia. Casamento na igreja. Casamientos en la iglesia. Ah, mas na igreja é caro. É caro o quê? Ah, pero en la iglesia es caro. ¿Caro qué? 10 empregados para trabalhar, ar-condicionado, Poner tudo bonito, salão de festas, um ar-condicionado. Quero o que melhor do que isso que nós temos aqui? quiero mejor Não, mas aqui que esto que cobra tenemos. E o buffet cobra? Não, o buffet cobra 40, mas Aquí cobran 1.000, el buffet cobran 40.000. Hacemos el esfuerzo, pero para la iglesia no. falo com um dos nossos Cases. acerta a sua vida. Hable con nuestros obispos. Somos marido e mulher. Pastor, yo somos marido y mujer en la práctica, Eu não quero casar porque eu tenho uma alergia. pero no quiero casar porque tengo una alergia al oro. Um negócio de plástico no dedo. Ponga una alianza de plástico en el dedo, Desses, sei. un elástico. Porque eu não gosto de ouro que faz uma Ah, no me alergiazinha. gusta el oro Depois porque da una quando eu alergia y levanto, después todo mundo cuando sabe levanto que eu sou todos casado. saben que Isso soy mesmo que eu quero casado. que todo mundo saiba que você é Eso casado. que quiero, que sepan que tú eres Não, mas casado. casamento não é no papel. É sim, Ah, pero el dá a casamento no es en César. papel, da a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios es en el papel, sí. Paulo disse isso, casamento no Pablo Senhor. dice eso, el casamiento en el Señor, pero a veces por la dureza del A corazón pessoa está acumulando no para si arrepentido, la mesma persona ira. está acumulando para sí mismo la ira, para el día de la ira, de la revelación del juicio. Yo no quiero nunca que Dios pese un dedo sobre mi vida. O Senhor é benevolente por longo Dios es prazo. benevolente Dice por largo Romanos plazo. 9:22, que diremos, pois, se Deus querendo ¿Qué iremos mostrar pues sua si Dios fidelidade, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder? suportou por longo
soportó con longanimidad hasta los vasos de ira, Dios Então soporta. Deus dá uma varrida, morria meio Brasil. Si Dios da una barrida, muere más de la mitad de Brasil, pero Dios es Ele benevolente. estica a sua paciência, Él ele estira espera a su hora. paciencia, Él espera la hora que la persona se arrepienta. Quão maravilhosa é a paciência, Cuán maravillosa es la paciencia de Dios con nosotros, em amados. particular com o seu apóstolo. Quão En particular con el apóstol. paciente é Deus. Cuán benevolente y paciente es Qual é o Dios. objetivo de Deus? Porque ¿cuál es el objetivo de Dios? Es bondadoso y paciente. Es llevar a la persona al momento que dice, Comigo que Deus está falando. es conmigo que Dios está hablando. Yo erré, Eu não trato bem o meu marido. no traté bien a mi marido, Então eu hice vou negocios corrigir ilícitos. isso tudo. Entonces voy a corregir todo eso, reconozco, pido perdón y voy a prosperar. Es así que debe ser hecho. Nós temos padrão de vida. Tenemos un patrón de vida bíblico. Vivemos como filhos de Deus. Vivimos como hijos de Dios, justos, Então nós santos. não podemos desprezar. Entonces no podemos despreciar y abusar la bondad de Dios. Ficará livre e impune. Ninguno de nosotros quedará libre e impune. Quantas bênçãos retidas. ¿Cuántas bendiciones son retenidas? ¿Cuántas puertas cerradas? Então, em algumas vidas. ¿Cuánta sequedad en algunas vidas? Amado, con Dios no hay acepción de personas. La forma como trata el pastor, trata a la oveja. Eclesiastés 12:14. Porque Deus há de trazer Porque Dios ha de traer todas as obras. a juicio todas las obras, hasta As que estão las que están escondidas, secretas. secretas, Quer sejam boas. sean estas buenas o sean estas malas. Que Deus traz juízo Dios trae juicio com as coisas hasta escondidas. con las cosas escondidas, ocultas, secretas. Romanos 2:6 dice. Romanos 2:6 dice, Retribuirá a cada segundo Él seu- retribuirá a cada uno según su procedimiento. Romanos 3:8. Romanos 3:8. Porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam, Porque no decimos, como algunos calumniosamente afirman, practicamos males para que vengan bienes. La condenación es justa. Si yo practico el mal, no puedo esperar el bien. Si yo siembro manzana, no puedo esperar peras. a condenação vem. La condenación viene, amados. Es por eso que nosotros tenemos en Brasil más de 18 millones de creyentes desviados. ¿Saben por qué? Cuando escucharon la verdad, en vez de recibir la verdad y decir, me voy a corregir mi vida, voy a refrenar mi lengua, voy a evitar el mal, ellos no. E a maioria nem volta. Escapan y la mayoría ni vuelven a ninguna iglesia. Salen y están en el mundo. Y cuando están en el mundo, ahí es que el diablo aprovecha. Romanos 14:12. Romanos 14:12. Cada de nós, Así pues, cada uno de ustedes, ovelha, ovelhinho, ovelhão, pastor, oveja, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, é da vizinha. dará cuenta, no es de la vecina. Yo no daré cuentas por mi esposa ni mi esposa por mí. Cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Eu queria terminar dizendo, Entonces quiero terminar diciéndote, muitas pessoas escapam do muchas juízo personas e da justiça, escapan del juicio y la justicia de Dios. se habituam. Se habitúan a vivir en pecado. E quando Deus que já foi Y cuando Dios, que ya fue bondadoso y alargó su paciencia, com a sua justiça, viene con su justicia, la persona dice, Dios es injusto. eu acredito Yo creo que há tempo que hay un tiempo que a paciência de Deus nos basta. que la paciencia de Dios dice, basta. Pastor, desde a ceia o Senhor está trazendo. Pastor, desde la cena estás trayendo asuntos muy fuertes. Amado, Amados, não ouvir estas coisas si tú no oyes estas cosas en la iglesia, no lo oirás en otro lugar, porque el mundo está ahí todo corrupto, inmoral, pecaminoso. Es aquí. faça isso com muita mansidão. Yo hago esto con mucha mansedumbre, con cariño, con amor, porque ya estoy hablando para ustedes y para mí. A espada é de dois gumes. La espada de dos filos, corta para aquí y corta para allí. Aquele Aquel se arrepende. que se arrepiente y deja. Eu sei que às vezes é difícil. Yo sé que a veces es difícil dejar. Às vezes são anos A veces son años essa luta. en esa lucha. Tirem aqui,
Una mentirita aquí y otra allí. Ah, pastor, pero mis mentiras son santas. Yo hago una cruz. No hay mentira santa. Mentira es mentira y el padre de la mentira es el diablo. Pastor, fue solo una mentirita. Mentirita o mentirona es el mismo peso. Eres inexcusable. A no ser que la persona diga en la reflexión de la cena, en su examen, examínese a sí mismo para ver si ustedes realmente están en la fe o será que ustedes ya están reprobados. Yo sé que tú amas esta iglesia y estás aquí porque yo te enseñé a amar la palabra, amar a Dios, y te he enseñado a amar la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, y tú amas por esto. Cuesta mi vida porque yo sé que antes de predicar la predicación viene para mí. Y cuando algo, y yo quiero terminar este mensaje diciendo lo siguiente, cuando algo en mi vida personal no está dentro de las vías, yo siento la expectación de juicio y fuego. Yo siento cuando Dios dice, si tú condenas una situación, no la practiques. Yo soy predicador de la predicador a 48 años, pastor a 44. En estos 44 años, 4 veces yo no vine a la iglesia el domingo. Porque yo decidí no venir. 4 veces yo no vine. Porque no me sentía moralmente en condiciones de estar en el altar. Porque yo no quiero morir en este altar. Quiero morir longevo, feliz. Quiero seguir esos pastores que tienen más de 100 años y predican. Y dicen, tengo 100 años, debes respetarme. Wow, 100 años. Y yo quiero un día cuando los ángeles me lleven a la presencia de Dios. Yo quiero que Dios me vea y diga, Miguel Ángelo, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra, recibe mi abrazo. Yo te predestiné, te creé, te justifiqué, glorifiqué. Peleaste el buen combate, guardaste la carrera, guardaste tu fe. Ahora tienes un galardón. Un galardón. Y yo sé que ese galardón de Dios no es solo la vida eterna, debe comenzar aquí, en esta vida. Yo sé cuánto Dios me ama y te ama a ti. Yo sé cuánto Dios es paciente con nosotros, benevolente, bondadoso. Y nuestro ministerio no tiene perfil de burlarse de la bondad de Dios. Quien no se siente bien con estas verdades no consigue quedarse en la iglesia. No consigue. Ahora, aquellos que son de Dios saben, esto es sagrado, yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero que todas las personas cuando me vean a Jesús. Si no, seríamos sin pretextos. Señor Jesucristo, yo sé que esta iglesia tiene vasos de oro, vasos de honra. Esta iglesia conoce la verdad. En medio nuestro no hay corazón duro, no arrepentido. Nuestro corazón es libre, puro. Fue circuncidado con la palabra. No estamos aquí fingiendo que somos parejas. Somos parejas de Dios. No somos
fingidos, somos Nós não verdaderos. queremos praticar nada, absolutamente nada, No queremos practicar nada ofenda o teu que coração, ofenda tu corazón, zombe da tua bondade. que burle tu bondad. Por isso, Deus, eis-nos aqui. Por eso, Dios, aquí estamos. Daqui a pouco estaremos celebrando a En un mesa momento do más Senhor. vamos a celebrar la mesa del Señor. Precisamos de estar em paz com Y Deus precisamos e com o estar en próximo. paz con Dios y con el prójimo. Queremos estar em paz com Deus e Queremos estar en paz con Dios y con el prójimo. queremos viver os benefícios do Queremos vivir los beneficios del Señor. Senhor. Tu prometes, Pai, que na tua Tú prometes, Padre, que en tu palabra, esse corpo, esse sangue que ese derramado, cuerpo, esa sangre derramada en la cruz, nos trazem benefícios, nos traen beneficios eternos. nos trazem uma paz, uma alegria de vida, Nos trae una paz, una alegría de vida. nos trazem dom supremo, Nos trae un don supremo, a vida verdadeira. la vida verdadera. Porque queremos viver a palavra da cruz, Queremos vivir la palabra de la que é cruz, loucura, que es locura para los que se pierden. mas para nós somos Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios en nuestra vida. é o poder de Deus. Es el poder de Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. A cruz. La Iglesia de Dios, santificados em Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, chamados para ser santos, llamados para ser santos, chamados para ser santos, llamados para ser santos, como todos os que invocam como todos los que em invocan lugar en todo lugar o nome de nosso Senhor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Senhor deles e nosso. Señor de ellos y de nosotros, llamados para ser santos. Graça e paz a vós outros, Gracia y paz a ustedes, parte de Dios, Pai nuestro Padre, e do Senhor Jesus Cristo. y del Señor Jesucristo. Aleluya. Foi
En cuanto a los demás hermanos, perfecciónense y consuélense, siendo del mismo parecer. Vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Aleluya. Recibo tu favor, Dios, recibo tu perdón, recibo gracia, bondad, recibo prosperidad, riqueza, puertas abiertas en el nombre de Jesús. Aleluya. Examínense a sí mismos si realmente están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿O no reconocen que Jesucristo está en ustedes? Si no es que fueron reprobados. Espero reconheçais que não somos reprovados. Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Él tomó sobre sí el pecado, el dolor, la aflicción. Él tomó sobre sí la enfermedad y el dolor, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Y por sus llagas, por la obra del sacrificio de su cuerpo en la cruz, ya fuimos curados. Ya fuimos curados. Ya fuimos curados. Aleluya. Por la llaga de Cristo ya fuimos curados.
Sabemos que aquella sangre derramada en la cruz nos lavó, nos purificó, nos santificó. Y hoy queremos, en memoria de Jesús, celebrar la santidad de nuestra salvación, la pureza de nuestra salvación. Queremos examinarnos delante de tu presencia, el Dios que no puede ser engañado, para adorarte, porque queremos vivir un primer amor, Dios. Quiero volver al inicio de todo. Quiero volver al inicio de todo.
Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo es el Señor. Eu te louvo, eu te louvo. Te alabo, te alabo, te alabo. Jesus, eu te adoro. Te alabo, Jesús, te adoro. Eu exalto, eu magnifico. Glorifico, exalto y magnifico tu santo nombre, Dios. Aleluia, eu te amo, Jesus. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vida, faze de novo, Deus. Fazei de mim o Senhor Deus, o Senhor Jesus. El Señor Dios, el Señor Jesús, el único Dios. Aquela noite em que foi traído, Aquella noche que fue traicionado, tendo tomado o pão em suas mãos, tomó el pan en sus manos, lo bendijo, partiu lo partió e deu aos seus discípulos, y dio a sus discípulos, dizendo: diciéndoles, coman todos em memória. en memoria de mí. Senhor, nesta hora Señor, ahora em que já fizemos este en exame, que ya hicimos este examen personal, já fizemos exame de ya hicimos un examen de constricción até de arrependimento, y de arrepentimiento. estamos prontos, Deus, Estamos listos, Dios, forma pura e sagrada, de forma pura y sagrada, comermos o pão para comer el pan e recebermos o benefício das tuas chagas. y recibir el beneficio de tus llagas. Comamos todos, Comamos todos el milagro de Dios, en el nombre de Jesús.
fomos lavados pelo sangue de Jesus. Sí, fuimos lavados por la sangre de Jesús, Justificados e santificados justificados y santificados pelo sangue de Jesus. por la sangre de Jesús. Eu abençoo o cálice. Yo bendigo la copa. Lembrar como Jesus ensinou. Vamos a recordar como Jesús enseñó. Siempre que beben de esta copa, Estareis lembrando minha morte. estarán recordando mi muerte hasta que yo venga. Fazei isto Hagan esto memória de en memoria de mí, em nome de Jesus. en el nombre de Bebamos Jesús. todos. Bebamos todos para gloria del Señor. Que Jesus por nós suportou. Vamos ficar de pé os que já entregaram o cálice. Vamos a ponernos de pie los que ya participaron de la copa. Antes de la bendición final, quiero agradecer a los obispos de la Iglesia, obispo Sergio Ana Carolina, líderes nacionales, obispo André y Cristianes, y a los obispos que componen, pastores, obispos y diáconos, el cuerpo ministerial de esta iglesia. Ustedes son fundamentales para el engrandecimiento de este ministerio. Ustedes de forma voluntaria sirven a Dios y dan lo mejor de vuestras días. Felicitaciones, felicitaciones a los músicos, al coro. Gracias a todos los que trabajan en este ministerio, sin los cuales este ministerio no sería lo que es hoy. Un ministerio creíble en más de 123 países de este mundo. Vamos a levantar las manos al cielo. La obispa primaz va a dar la bendición final. Gloria al Señor, con una sonrisa lo mejor que puedas. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana gloriosa. Gracias, Señor, porque esta palabra viene lapidando nuestras vidas para que nos volvamos mejores hijos. Hijos que agradan totalmente a tu corazón, Padre. Ahora pon tus ángeles a nuestro alrededor, librándonos de todos los males. De los males visibles e invisibles, del hombre malo, fraudulento y sanguinario. Porque creemos que armas forjadas no prevalecerán contra nuestras vidas, Señor. Toda fortaleza, todo principado y potestad ya están debajo de nuestros pies. Por tu poder, Señor, salga de aquí como un hijo que Dios ama y se agrada de tu vida. Gracia y paz. Amén.